El agua chisporroteaba con el sonido de risas que no eran mías ni de nadie a quien había invitado. Me quedé congelada en el borde de mi propio patio trasero, parpadeando ante la visión surrealista de copas de vino, tintineando tiras de bikini chasqueando, y Karen descansando en mi nuevo jacuzzi como si fuera su trono personal, un hombre que nunca había visto antes. Estaba vertiendo champán en su copa mientras su traje de baño morado colgaba peligrosamente bajo ella. Me miró, levantó su copa hacia mí sin una pizca de vergüenza y dijo: «¿O bien que has vuelto?» Solo estábamos diciendo lo afortunado que es el vecindario de tener un servicio comunitario como este. Mis manos se apretaron, ni siquiera lo había usado todavía ese jacuzzi que fue mi regalo de cumpleaños para mí misma, pero ahora estaba burbujeando con extraños margarita derramada y el pie de lavanda de Karen flotando justo sobre el sensor de temperatura. Ese fue el momento exacto en que decidí algo que esta mujer necesitaba y tenía justo la broma científica en mente. 3 semanas antes estaba viviendo en perfecta paz suburbana. Me había mudado a Waupun Ridge por su encanto tranquilo y su baja tasa de criminalidad, no por el terror microgestionado que vino con la presidencia de Karen hoy. Por cierto, mi nombre es Sam, desarrollador de software, introvertido, maestro de la venganza pasiva y aparentemente el último hombre en la Tierra que pensó que la privacidad todavía significaba algo. Pasé la mayor parte de 2 meses investigando, personalizando e instalando el jacuzzi de mis sueños, chorros de agua calentados, iluminación ambiental LED, incluso un sistema de altavoces Bluetooth que podía poner en cola ya suave antes de que mi pie tocara el primer escalón. Toda la instalación estaba escondida cuidadosamente detrás de una cerca de privacidad dentro de los límites de la propiedad. Había pagado extra para que me inspeccionaran solo para evitar tonterías de Joe y por un breve momento creí genuinamente que había creado mi propio santuario. Esa ilusión se hizo añicos el día que Karen vino para lo que ella llamó una inspección de rutina. Llevaba una visera, un portapapeles y chicle como si personalmente la ofendiera. Se detuvo en mi cerca, miró por una grieta y dejó escapar un zumbido de desaprobación. «Hermosa adición», dijo con esa voz que la gente usa cuando quiere sonar educada, pero en realidad quiere decir lo contrario. Por supuesto, técnicamente, las instalaciones al aire libre como esta deberían estar sujetas a la revisión de hoy, pero lo dejaré pasar esta vez. Se lo recordé muy con calma que la H no tenía jurisdicción sobre los servicios privados instalados detrás de la cerca que ella sabía. Me dio una pequeña sonrisa extraña y garabateó algo en su portapapeles que fue la primera señal de alerta. La segunda llegó cuando mencionó casualmente lo importante que era el espíritu comunitario y cómo los vecinos deberían poder compartir recursos. 2 días después llegué a casa y encontré huellas en el concreto húmedo cerca de mi jacuzzi, no de construcción nuevas. Revisé la cámara de mi patio trasero solo para descubrir a una pareja de la calle subiendo por mi puerta cerrada a plena luz del día, túnicas ondeando al viento como ninjas suburbanos. Llamé a Karen inmediatamente. Ella respondió con naturalidad como si fuera la reina de Inglaterra recibiendo quejas de campesinos, o si esa era yo, dijo sin remordimientos. Le dije a Cheryl y Doug que podían probarlo. Pensé que no te importaría compartir. Construye comunidad. No, Karen, dije ya lamentando cada elección de vida que me llevó a este vecindario que es invadir. Tuvo el descaro de reír. «O relájate, es solo agua». No era solo agua, era mi paz, mi inversión, mi retiro de la locura del trabajo. Gente, ruido e irónicamente Karen misma, así que cambié lo que actualizó el sistema de seguridad y puso un cartel muy cortés, pero muy directo que decía: «Se informará a los intrusos de propiedad privada». Pensé que ese sería el final, alerta de spoiler, no lo fue, lo que nos lleva al día de la invasión. Acabo de regresar de un viaje rápido de fin de semana que no le había anunciado a nadie, pero aparentemente no había sido necesario. Karen se dio cuenta de que faltaba mi auto y decidió que la invitación era gratuita cuando doblé la esquina hacia mi patio trasero y vi una fiesta en la piscina en toda regla. Ni siquiera reaccioné al principio, mi cerebro se estancó tratando de procesar lo que estaba viendo. Globos, un mini altavoz que reproducía baile de los 90, golpeó una mesa plegable con bocadillos. Alguien incluso había colgado luces de colores. Mi patio trasero parecía haber sido secuestrado por Pinterest.
Karen me vio antes de que pudiera hablar e hizo esa cosa donde actúa como si me estuviera haciendo un favor. Saludó completamente despreocupada por el hecho de que ella y sus invitados no solo estaban en mi patio, sino que también estaban sumergidos activamente en mi jacuzzi como si hubieran pagado por el privilegio. Su voz resonó sobre la música como una campana de derecho. Espero que no te importe, Sam. La junta estuvo de acuerdo. Este debería ser un espacio comunitario. Incluso trajimos nuestras propias tazas. No respondí, solo me di la vuelta, caminé de regreso a mi casa y cerré la puerta silenciosamente. Mis manos temblaban, pero no de miedo, con emoción. Vera, siempre he tenido una pequeña vena traviesa y también tenía un buen amigo de la universidad llamado Devon que actualmente trabaja en un laboratorio de matrices industriales probando compuesto reactivo al agua. El mes pasado me contó sobre una fórmula que usaban para rastrear sistemas de calefacción en edificios a gran escala, completamente seguro, totalmente invisible, y cuando se calentaba se volvía de un hermoso tono vibrante e implacable de púrpura. Marqué su número. Hey, hey, Devon, dije apenas conteniendo la sonrisa que se extendía por mi cara hipotéticamente. ¿Qué tan rápido puedes enviarme algo divertido y tal vez un poco morado para cuando? Llegó el paquete de Devon. Ya había pasado 2 días completos planeando cada detalle de la operación. Esto ya no se trataba solo de petty revenge más, esto era justicia, un troquel caliente y burbujeante manchado, ajuste de cuentas por cada correo electrónico pasivo-agresivo, cada boletín no solicitado y cada evento de unión comunitaria no deseado que Karen había impuesto. Alguna vez en el vecindario. La caja llegó en el embalaje marrón más modesto, pero dentro había un pequeño recipiente de magia. Devon lo había etiquetado con una nota adhesiva que decía solo con fines educativos, totalmente legal, mayormente gracioso. El polvo no tenía olor, no tenía color a temperatura ambiente y era completamente indetectable cuando se disolvía en agua, pero una vez que la temperatura cruzaba los 98 grados F, la temperatura exacta que a mi jacuzzi le gustaba mantener, se activaba en un tono cegador de un morado real intenso, y una vez que se fijaba en la piel, bueno, digamos que hizo una declaración. Pasé esa noche probándolo como un científico loco. Llené un balde con agua y lo observé reposar luciendo tan claro como siempre. Luego agregué calor lentamente con cuidado. Vertí agua hirviendo hasta que la temperatura superó el umbral y en cuestión de segundos el agua clara comenzó a arremolinarse con el tono inconfundible de la energía de un villano de dibujos animados. Era hermoso como jugo de uva con esteroides. Sumergí un calcetín viejo en el balde y lo vi transformarse como si acabara de graduarse de la escuela de payasos. Incluso después de un enjuague completo, los calcetines permanecieron morados. Me impresionó que Devon se hubiera superado a sí mismo. A la mañana siguiente me puse a trabajar instalándolo en la circulación de la bañera. Sistema. Mi configuración permitió cápsulas aditivas destinadas a fragancias de spa y minerales, pero convenientemente perfectas para mi nueva arma secreta. Mezclé el compuesto en una de las cápsulas sin usar y la deslicé en su lugar. Todo lo que quedaba era la prueba de funcionamiento. Calenté el agua, esperé unos minutos y sumergí un dedo enguantado cuando lo saqué. El guante había florecido en Violet Glory. Era perfecto. Mi único arrepentimiento fue no tener palomitas de maíz listas para lo que venía. Por supuesto, una broma. Esta satisfactoria cebo requerido, y para atraer a Karen de regreso tuve que ser sutil. Estacioné mi auto alrededor de la cuadra, publiqué una foto de una escapada de fin de semana largo en las redes sociales con un fondo de palmera sospechosamente genérico. Incluso dejé un paquete en mi porche delantero etiquetado como protector solar de vacaciones. Karen no era inteligente, pero era entrometida, y eso la hacía predecible. No pasó mucho tiempo. En una soleada tarde de sábado me senté en mi habitación de arriba con mi computadora portátil monitoreando las cámaras de seguridad como si estuviera ejecutando un atraco exactamente a las 3:47 de la tarde. La puerta se abrió con un crujido. Karen entró pavoneándose como si fuera la dueña del lugar, sosteniendo un altavoz Bluetooth bajo un brazo y una botella de sidra espumosa bajo el otro. Detrás de ella había 6 más de los escasos más leales de la asociación de propietarios, incluyendo a Cheryl Doug y un hombre que juro que solo aparecía en eventos donde había bocadillos gratis. Todos estaban en traje de baño. Incluso trajeron fideos de piscina al patio privado de otra persona. Karen chasqueó los dedos y le ordenó a Doug que comenzara las burbujas. En segundos,
Mi jacuzzi estaba rugiendo. Metió el dedo del pie primero y luego se hundió en el agua con el tipo de gemido generalmente reservado para spas de lujo y películas melodramáticas. Uno por uno. Los otros siguieron durante los primeros 5 minutos. Fue solo risas, salpicaduras, aplastamiento y tintineo de vasos de plástico. Me incliné hacia la pantalla. Prácticamente estaba conteniendo la respiración. Luego llegó el momento. Al principio, nadie se dio cuenta. Karen estaba ocupada alardeando sobre alguna nueva iniciativa de embellecimiento de hoy y Cheryl ya había bebido 2 tragos. Pero luego uno de los invitados más jóvenes, Jason, creo, miró su brazo y parpadeó. ¿Es esto normal? Levantó su antebrazo, se estaba poniendo morado, no como un moretón, no como una quemadura de sol morada, paleta morada. Cheryl miró sus propias piernas y gritó: ¿por qué estoy morada? ¡Oh Dios mío, esto está muerto! Karen se sentó confundida y luego horrorizada cuando notó que su estómago y muslos brillaban como la realeza. ¿Qué demonios es esto? La fiesta se deshizo en segundos, la gente salió corriendo de la bañera resbalándose en la terraza mojada, tropezando unos con otros, gritando sobre alergias y demandas y quemaduras químicas. Un tipo corrió directo a una silla de jardín y se tiró hacia atrás. Karen, ahora de pie en toda su gloria violeta real, señaló la bañera como si la hubiera traicionado. Esto es sabotaje, gritó, goteando agua morada sobre el concreto liso. Ese pequeño gremlin tecnológico de al lado. Silencié el audio y me incliné hacia atrás sonriendo tan fuerte que me dolían las mejillas. Se agitaban por mi jardín como flamencos confundidos, gritando en sus teléfonos, sosteniendo toallas manchadas e inspeccionándose unos a otros en busca de signos de propagación. Era un caos, era arte, y lo mejor de todo estaba en cámara. Después de que los gritos se calmaron y el desfile morado finalmente salió arrastrando los pies por la puerta, todavía discutiendo sobre quién tocó, que hice una copia de seguridad de las imágenes en la nube por si acaso no escuchaba directamente de Karen esa noche. Pero el chat grupal del vecindario estaba encendido. Los memes comenzaron a volar casi de inmediato. Solo alguien editó con Photoshop la cara de Karen en grimace de McDonald's. Otro residente escribió un poema falso titulado La amenaza de la lavanda. No publiqué nada que no fuera necesario para el domingo por la mañana. Los chismes habían llegado a la urbanización vecina. La gente con la que no había hablado en meses me enviaba mensajes de texto con preguntas. Un tipo me preguntó si estaba planeando embotellar el tinte y venderlo como disuasión pública. Otro se ofreció a comprarme la cena solo para escuchar la historia completa. Aún así sabía que Karen no era del tipo que se queda de brazos cruzados ante la humillación. Efectivamente, el lunes trajo la represalia. Presentó una queja formal contra mí por guerra química y creación de un ambiente hostil. Exigió una reunión de la Junta de Emergencia para discutir las medidas disciplinarias. No estaba preocupado. Tenía pruebas, tenía recibos y, lo más importante, tenía el high ground moral. Se presentó a comer con un jersey de cuello alto y vaqueros, todavía ligeramente lavanda en lugares donde el tinte se había adherido a su piel. Su cara, a pesar del evidente restregado, tenía un tinte púrpura rosado, como si hubiera perdido una pelea con un ritmo. La Junta era claramente escéptica cuando se lanzó a su tiate sobre que yo era una amenaza para el vecindario, pero antes de que pudiera terminar me puse de pie con calma y repartí copias del estudio de la propiedad, mi documentación del permiso, y solo para darle sabor una unidad flash que contenía el metraje de vigilancia completo, sin narración, sin ediciones, solo un caos púrpura crudo, sin cortes. Karen se quedó en silencio. La Junta miró y alguien, juro, soltó una risita silenciosa. Fue entonces cuando supe que esto no había terminado ni por asomo, pero la marea había cambiado. Convertí su fiesta en un chiste y ahora me estaba calentando. El sol salió en un vecindario todavía vibrante por las secuelas del gran incidente. Por primera vez desde que me mudé a Woodbine Ridge, los chats grupales no estaban llenos de quejas sobre la altura del césped o los contenedores de basura dejados afuera demasiado tiempo. Estaban llenos de memes, juegos de palabras y chistes que hicieron que Karen cayera en un frenesí de control de daños. Me desperté con capturas de pantalla de ella tratando de eliminar comentarios en el foro de Joa. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Internet ya había adoptado su nuevo apodo, Purple Rain. Alguien incluso editó una foto de ella parada en
Mi jardín empapada y gritando, y agregó ojos brillantes y rayos detrás de ella. Guardé esa por razones personales, era Art. Me quedé callado, sin regodeos, sin respuestas petulantes. La regla de oro de la guerra suburbana es simple: cuando tu enemigo está implosionando, simplemente siéntate y déjalos cavar. Y Karen no solo estaba cavando, prácticamente estaba operando maquinaria pesada. En este punto, la reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios que convocó se suponía que sería su gran regreso. Una condena dramática de mi supuesta mala conducta, en cambio, fracasó espectacularmente. Después de que presenté la documentación de mi propiedad y las imágenes, los miembros de la junta intercambiaron miradas nerviosas. Incluso Cheryl, su compañera más leal, parecía que quería desaparecer en el suelo. Un miembro de la junta, un tipo llamado Rick, que nunca dijo mucho, se aclaró la garganta y preguntó: espera, ¿estabas invadiendo? Karen tartamudeó algo sobre Community Trust y acuerdos tácitos, pero estaba claro que nadie se lo creía. La votación para desestimar su queja ni siquiera estuvo cerca. No celebré, solo empaqué mi memoria USB y salí de la reunión con una sonrisa tranquila y satisfecha, como un hombre que sabía que esto era solo el comienzo. Las verdaderas consecuencias llegaron a la mañana siguiente. Karen redobló la apuesta con una publicación pública de Facebook en la página del vecindario titulada Toxicidad en nuestra comunidad. Una advertencia se leyó como un monólogo de villano mal escrito. Me acusó de usar químicos peligrosos, tratando de envenenar la moral de la comunidad y de ser un individuo tecnológicamente manipulador con un historial de comportamiento antinaturalmente. Los comentarios la destrozaron. Los vecinos exigieron pruebas, otros preguntaron por qué estaba en mi jacuzzi. Mi comentario favorito fue de una residente mayor llamada Edith, que simplemente escribió: así que ahora entramos en las casas de los demás. Yo pido tu refrigerador. Karen S. recibió más de 200 me gusta en menos de una hora, pero Karen no terminó. Presentó una queja ante el Departamento de Salud Residencial del condado alegando que había instalado un peligro biológico en un área residencial. Solo me enteré cuando un inspector de salud se presentó en mi puerta el miércoles por la tarde sosteniendo un portapapeles y luciendo completamente confundido. Sam preguntó, hojeando una carpeta. La última vez que revisé, tengo una queja sobre el uso indebido de químicos en una fuente de agua residencial. Dijo: ¿te importa si echo un vistazo a tu jacuzzi? Ni siquiera parpadeé. Por supuesto, dije haciéndome a un lado. ¿Quieres un poco de limonada mientras inspeccionas mi escena del crimen de la banda? Se rió entre dientes. Al menos tenía sentido del humor. La inspección tomó 20 minutos. Le expliqué todo: como el dado no era tóxico, como se compró legalmente, como se usó como disuasivo y no como una trampa. Incluso le entregué la documentación que Devon había incluido, completa con datos de seguridad química. El inspector asintió, tomó algunas notas y luego, casi como una ocurrencia de último momento, dijo: ¿sabes lo gracioso? Es que en realidad tuvimos una queja sobre esta misma joa hace unos meses, algo sobre servicios de comida no autorizados en un evento comunitario. Creo que está relacionado. Levanté una ceja. Tal vez a Karen le encantan sus platos de camarones. Me dio una sonrisa que decía más de lo que las palabras podrían hacer. Gracias por la hospitalidad. Voy a archivar esto como tonterías de vecindad. No te preocupes, estás a salvo. Como tan pronto como se fue, me di cuenta de algo crucial. La extralimitación de Karen había fracasado oficialmente. Su queja no solo fracasó, sino que también abrió la puerta a una investigación sobre su propio comportamiento. No planeé esa parte, pero no iba a desperdiciar la oportunidad. Esa noche recibí un mensaje anónimo a través del portal en línea de las juntas vecinales. Era de alguien de la junta de la Asociación de Propietarios. El mensaje simplemente decía: no lo escuchaste de mí, pero revisa los registros del fondo del evento. Las cosas no cuadran. Adjunto había un archivo, hojas de cálculo, informes de gastos, un recibo escaneado. Lo abrí con el corazón acelerado y allí estaba, en blanco y negro. Karen había estado cobrando tarifas de eventos durante 4 años, registrando los gastos como costos de la asociación y luego embolsando silenciosamente los fondos sobrantes, cientos, tal vez miles de dólares. Crucé los nombres, las fechas, los proveedores. La mitad de ellos eran inventados. Ella no era solo molesta, era corrupta. No fui a la asociación de propietarios. No fui a la policía. Fui al residente.
Imprimí algunas páginas de choice de los documentos lo suficiente como para levantar las cejas y las pegué de forma anónima en el tablón de anuncios de la comunidad afuera de la casa club. A la mañana siguiente, los papeles habían desaparecido, pero los susurros habían comenzado en 24 horas. Karen enfrentaba más presión que una lata de refresco en un microondas. La gente comenzó a exigir una auditoría completa. Cheryl renunció a la junta. Doug afirmó que no tenía idea y que solo vino por los camarones. Karen intentó defenderse, pero cada vez que abría la boca, alguien más mencionaba el incidente del dado. Su credibilidad se filtraba más rápido que su reputación y luego, justo cuando pensé que podría retirarse en silencio, Karen hizo su movimiento más audaz y tonto hasta ahora. Anunció que me estaba demandando por angustia emocional. Presentó una demanda civil alegando que mi broma química le causó un trauma psicológico, ostracismo social y un tinte de piel persistente que interfería con su vida profesional. Incluso adjuntó fotos de sus manos todavía ligeramente moradas. Me reía carcajadas en mi escritorio sola e inmediatamente llamé a mi abogado. El descubrimiento va a ser divertido. Le dije que debería ver el video. Mi abogado bendiga su alma mezquina. Dijo hagamos de este el juicio de la Asociación de Propietarios de la década y eso es exactamente lo que planeamos hacer. Ya no me estaba defendiendo más. Iba a exponer cada rincón turbio de la regla de Karen y cuando terminó, ella no solo perdería la demanda, perdería lo único que más valoraba, el control morado podría desvanecerse de la piel, pero Scandal se pega, la fecha de la corte aún estaba a algunas semanas de distancia. Pero Karen no perdía el tiempo tratando de salvar lo que quedaba de su desmoronado empire. Flyers aparecieron repentinamente por el vecindario anunciando un picnic comunitario de Unity organizado por nadie menos que la propia Karen, comida gratis, pintura facial, un castillo inflable para niños, incluso una rifa de un televisor de pantalla plana. Fue un movimiento de relaciones públicas descarado, un intento obvio de distraer de la debacle de los dados y los susurros financieros que se arremolinaban como un reguero de pólvora a través de Woodpinner. La vi allí afuera la mañana del evento gritando órdenes a los voluntarios como un director de crucero fracasado aferrándose a la relevancia. Su tinte morado se había desvanecido casi por completo para entonces, pero todavía había un fantasma alrededor de sus muñecas y cuello como una mancha que se negaba a ser frotada de la piel o la memoria. No tenía intención de asistir al picnic, pero conocía a alguien que lo haría. Ese alguien era una amiga mía de la escuela secundaria llamada Alicia, ahora inspectora de eventos a tiempo completo para el condado. Nos habíamos reconectado recientemente a través de las redes sociales y cuando yo mencioné casualmente el drama en curso con Karen, prácticamente me rogó que la dejara echar un vistazo. Le conté sobre la comida, el castillo inflable y la rifa. Me dijo que, técnicamente, si Karen cobraba tarifas por alojar a vendedores de comida u organizar juegos con mineros, se requerían permisos que probablemente no tenía y así, Alicia se tuvo una salida de fin de semana. Vi cómo se desarrollaba el picnic desde la distancia, con un café en la mano y la cámara encendida en la computadora portátil. La participación fue decente, pero el ambiente, incómodo en el mejor de los casos, la gente era educada pero cautelosa. Algunos probablemente estaban allí por el sorteo, otros solo por curiosidad. Algunos miembros de la junta se quedaron rígidos debajo de una carpa, claramente tratando de no hacer contacto visual con Karen, que era toda sonrisas y alegría forzada. Alicia llegó alrededor del mediodía mezclándose como cualquier otra madre con un portapapeles. No tardó mucho en comenzar a notar las violaciones. Almacenamiento inadecuado de alimentos, no hay una estación de lavado de manos visible. El castillo inflable está demasiado cerca de los cables eléctricos. Ni siquiera tuve que decir una palabra para cuando la máquina de algodón de azúcar chisporroteó y la mesa de la rifa se derrumbó bajo el peso de los premios mal organizados. Alicia ya había visto suficiente. Karen se acercó, se presentó con calma y pidió el permiso para el evento. No pude escuchar lo que se dijo, pero el lenguaje corporal lo decía todo. La postura de Karen se endureció, su sonrisa se desvaneció, sus ojos se dirigieron hacia la mesa de la rifa y luego a la multitud.
Cualquier excusa que dio no funcionó. Alicia hizo una llamada, tomó algunas fotos y 15 minutos después aparecieron 2 inspectores más. El picnic no se cerró por completo, pero para entonces la mayoría de los invitados se habían ido de todos modos, ya sea por aburrimiento o por una creciente incomodidad. Karen se quedó allí sosteniendo un boleto de rifa y una sonrisa forzada mientras su última jugada desesperada se desmoronaba como una galleta rancia. El lunes siguiente, un informe formal llegó a la oficina de la Asociación de Propietarios, múltiples violaciones del código, una advertencia, una recomendación para hallazgos de seguimiento. Karen intentó darle un giro, por supuesto, afirmó que fue un objetivo, saboteado, incluso insinuó una campaña coordinada en su contra por parte de ciertos residentes expertos en tecnología. Nadie se lo creyó. La Junta ahora derribó a 2 miembros gracias a las renuncias, pidió una auditoría financiera de los registros de la Asociación de Propietarios. Ese fue el punto de ruptura. Los documentos que había circulado anónimamente antes ahora estaban bajo revisión oficial. Se contrató a un auditor externo. Mantuve la cabeza baja. Y dejar que todo se desarrollara aunque ya sabía lo que encontrarían: facturas falsas, gastos exagerados, cheques escritos a proveedores que no existían. Karen había estado usando fondos de Hohu para pagar todo. Desde su tintorería hasta la empresa de paisajismo de su prima, era descuidado obvio y ahora público. El estado de ánimo en el vecindario cambió de burla diversión a rabia silenciosa. Los propietarios comenzaron a organizar reuniones informales. Sin ella se habló de reemplazar la junta por completo. Una petición comenzó a circular, la firmé con el nombre de mi perro. Karen, desesperada por salvar las apariencias, publicó un video en el sitio web de Hohu declarando su inocencia. En él se sentó rígidamente en su porche leyendo un guión culpando a un pequeño grupo de residentes disruptivos por tergiversar la verdad. Sus dedos morados, todavía ligeramente manchados, juguetearon con el callo de su tarjeta de notas. Luego, en uno de los giros más deliciosamente irónicos de todas las noticias locales se enteraron de la historia. Un reportero apareció haciendo preguntas sobre el incidente del jacuzzi de tinte morado, pero una vez que comenzaron a cavar encontraron los informes de auditoría, la contabilidad sospechosa, los permisos de picnic fallidos. De repente no era una historia de broma, ya no era un escándalo suburbano. Emitieron un segmento llamado Problemas en Woodpinneridge, cuando la Asociación de Propietarios va demasiado lejos, con música de fondo dramática y un zoom lento en la puerta principal de Karen. Lo vi 3 veces. Mientras tanto los preparativos para la demanda estaban en pleno apogeo. Karen no lo había abandonado, probablemente porque era su última carta para jugar. Todavía creía de alguna manera que podía ganar en la corte, que si lo enmarcaba bien un juez simpatizaría con su angustia emocional, vergüenza pública, humillación. Su lista de quejas era larga pero vacía. Mi abogado Brian se lo estaba pasando genial. Me llamó una noche y dijo: espero que estés listo, vamos a presentar una contrademanda. Ya estaba sonriendo, por lo que invasión, acoso, difamación y daños punitivos por perder el tiempo de la corte. Me encanta el sonido de eso. También estamos presentando el video como evidencia. Brian continuó: y sus documentos de propiedad más. Su amiga Alicia presentó una declaración jurada con respecto al picnic no permitido. Es hermético. Karen se había arrinconado y cerró la puerta de golpe y todavía no tenía idea de lo mal que estaba a punto de ponerse. En los días previos a la audiencia, el vecindario parecía contener la respiración. La gente era educada, sí, pero curiosa. La misma gente que una vez evitó el drama ahora susurraba sobre la caída de Karen en parques para perros y conversaciones en la entrada. Atrapé a más de un vecino saludándome con una sonrisa cómplice. Mientras tanto, Karen había desaparecido, su porche estaba oscuro, su auto se quedó en el garaje. La única señal de vida era un pequeño letrero de apoyo RJU que colocó en su césped, que alguien finalmente reemplazó con un globo morado. Pasé una última noche revisando todo: las imágenes, los correos electrónicos, el mensaje de texto que le envió a Cheryl sobre cómo probablemente era demasiado tonto para notar la invasión de su jacuzzi. Organicé todo en una carpeta ordenada y lo puse en mi bolso, sintiéndome tranquilo, sereno y un poco emocionado. La broma había sido satisfactoria, el caos posterior había sido entretenido, pero ahora era el momento del golpe final. Pensó que me estaba arrastrando a la corte por venganza, pero yo estaba caminando para enterrar toda su lluvia frente a un juez. Y la mejor parte:
Se tiñó las manos de morado. El juzgado olía a cera para pisos y estrés. Entré con mi mejor traje azul marino y la clase de expresión tranquila que decía que no comencé esta guerra, pero estoy seguro como el infierno de que la terminaré. Brian me encontró justo dentro de las puertas de la sala del tribunal, portapapeles en mano, ya escaneando el expediente con la alegría de alguien que había estado esperando meses por el interrogatorio perfecto. Karen ya estaba sentada en la mesa del demandante vestida con un traje de pantalón beige demasiado conservador que parecía haber sido elegido por alguien desesperado por parecer inofensivo. Su maquillaje era pesado, pero no podía ocultar el tenue tono lavanda que aún se aferraba a los lados de su cuello. No me miró ni una vez, ni cuando me senté, ni cuando entró el juez, ni siquiera cuando el alguacil llamó al caso, pero podía sentir la tensión que se desprendía de ella en oleadas. La sala del tribunal no estaba abarrotada, pero suficientes vecinos curiosos se habían presentado para llenar las últimas filas. Algunos incluso asintieron hacia mí en silencio, ofreciendo su apoyo. El escándalo se había convertido en algo más que una historia del vecindario, era un evento local. El abogado de Karen, un hombre que parecía haber impreso su título de un sitio web. El sitio web comenzó con un dramático relato del incidente púrpura. Usó palabras como emboscada, trauma químico y cicatrices emocionales. Describió al dado como un agente extranjero malicioso introducido para inducir humillación. En un momento dado, se refirió a mi patio trasero como una trampa psicológica. Brian se inclinó y susurró, «No me di cuenta de que eras un villano de Bond». No sonreí, quería hacerlo, pero no lo hice. Los dejé seguir hablando, cavando el hoyo más profundo. Karen subió al estrado e hizo todo lo posible por llorar. Fue incómodo. Su voz se quebró en todos los lugares equivocados y en el momento en que afirmó que no se había dado cuenta de que el jacuzzi no era para uso público, alguien en el fondo de la sala soltó una breve carcajada. El juez levantó una ceja pero no dijo nada. Entonces fue nuestro turno. Brian comenzó con las imágenes de seguridad sin editar, con marca de tiempo y claras como el día. El momento en que Karen y sus compinches treparon mi cerca, el momento en que arrojaron sus toallas sobre las sillas de mi patio, el champán, el altavoz Bluetooth, el remojo, los gritos, el dado, cada glorioso minuto se reprodujo en la pantalla mientras Karen se retorcía en su asiento. Cuando terminó, la sala del tribunal estaba en silencio. Brian se quedó de pie con calma y preguntó, «¿El juez, es intrusión si haces una fiesta en el patio trasero de alguien sin permiso?» El juez no respondió, pero su expresión decía mucho. Luego vinieron los registros de la propiedad que mostraban que la bañera se instaló dentro de mis límites pagados completamente de mi bolsillo con total cumplimiento de las reglas de zonificación y JOA. Luego el informe de auditoría financiera recientemente finalizado y convenientemente disponible a través del registro público que revela años de malversaciones de fondos de Karen, gastos no autorizados, fondos faltantes, proveedores falsificados. El juez pasó las páginas lenta y metódicamente como alguien leyendo el giro de la trama de una novela de misterio donde el villano resulta ser más tonto de lo esperado. Brian no levantó la voz. No necesitaba hacerlo, la evidencia habló más fuerte que cualquier argumento y luego se convirtió en el verdadero clavo en el ataúd, una declaración jurada de Alicia, la inspectora del condado, que detallaba las violaciones del picnic que Karen realizó en su intento de salvar las apariencias, sin permisos, sin medidas de saneamiento, riesgos eléctricos, todo documentado, firmado y presentado como prueba. El abogado de Karen intentó objetar alegando que era irrelevante. El juez lo anuló sin siquiera levantar la vista. Cuando llegó el momento de que yo testificara, lo mantuve simple, dije la verdad, como le había advertido a Karen varias veces, como había instalado el dado puramente como un elemento disuasorio inofensivo, como había usado un compuesto legal no tóxico que no tenía efectos duraderos. Más allá del color, describí la intrusión, la falta de remordimiento, las falsas acusaciones y finalmente la represalia a través de la difamación pública. Luego me volví a sentar. Brian concluyó las cosas con un resumen tranquilo que terminó con: si la demandante simplemente hubiera respetado la propiedad de un vecino, no estaríamos aquí.
Pero en cambio eligió hacer una fiesta en el jacuzzi de otra persona y luego demandarlos cuando se volvió viral. El juez se tomó su tiempo revisando los archivos. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era plana pero definitiva. Fallo a favor del acusado en todos los cargos, dijo mirando a Karen con los ojos cansados de un hombre que había visto demasiadas disputas insignificantes. El tribunal desestima las reclamaciones del demandante por angustia emocional. Además, el tribunal concede la contrademanda del acusado. Por la presente, se ordena al demandante pagar daños y perjuicios por allanamiento, honorarios legales y difamación. A Karen se le cayó la mandíbula. La habitación no estalló, pero se podía sentir el cambio. La ola de satisfacción que exhaló el colectivo profundo de todos los que la habían visto reinar sobre Woodpine Ridge con su portapapeles petulante y su sonrisa sintética. No dije nada. No la miré. Solo estreché la mano de Brian. Le di las gracias al juez y salí a la luz del sol sintiéndome más ligero que en un mes. Las palabras se extendieron rápidamente cuando llegué a casa. 3 vecinos ya habían traído felicitaciones en forma de pastelitos, café y una botella de champán particularmente atrevida con una etiqueta que decía: tu bañera, tus reglas. Karen no mostró su rostro durante las siguientes 2 semanas. Corrieron rumores, algunos dijeron que se quedaría con su hermana y otros que había contratado una empresa de relaciones públicas de crisis. La Asociación de Propietarios celebró una votación especial y la expulsó de la Junta por una abrumadora mayoría. Su placa con su nombre fue retirada de la puerta de la oficina. Su portapapeles no estaba a la vista. Con Karen desaparecida, las cosas volvieron lentamente a la normalidad, o al menos a una mejor versión de la normalidad. El nuevo presidente de la Asociación de Propietarios, un infante de marina retirado llamado Víctor, sin paciencia para las tonterías, me llamó personalmente para disculparse y prometerme que la Junta ya no se involucraría más en asuntos de propiedad privada. Incluso bromeó diciendo que tal vez deberían iniciar un fondo de buceo para futuras ejecuciones. Nunca usé el dado púrpura nuevamente. El pot permaneció sellado en un recipiente de vidrio en mi cocina con la etiqueta romper en caso de emergencia. Se convirtió en una especie de leyenda del vecindario. Un recordatorio de que a veces una broma en el momento oportuno dice más que 1000 correos electrónicos enojados que los límites importan, y que si confías en traspasar el espacio de alguien pensando que eres intocable, podría salir con un color muy diferente meses después, durante una tranquila tarde de barbacoa en mi ahora tranquilo patio trasero. Alguien mencionó el incidente nuevamente. Un nuevo vecino preguntó si era cierto que Karen una vez se volvió completamente morada. Sonreí, me serví una bebida y simplemente dijo: solo del cuello para abajo. Nos reímos nosotros tostado, y mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles miré el jacuzzi tranquilo, limpio y completamente mío. La paz había regresado a Woodpine Ridge, paz púrpura.